Júntate conmigo, construiremos un mundo mejor. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Mendy por generar estos espacios dentro de la Feria Internacional del Libro y permitir a Mario como director coordinar este proyecto de Poetrix, donde podemos interactuar de una forma muy especial. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. El tema que mencionaba ahorita Willington sirve de introducción al que yo les voy a mencionar y es poesía, muerte y suicidio. ¿La pueden ir avanzando? ¿Qué es poesía? Si buscamos a Google o en Google, encontramos que poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Siguiente. Si le preguntáramos a Walt Whitman, probablemente nos diría que la poesía es amor, pasión, euforia, alegría, sexualidad, naturaleza, entusiasmo por la vida. Todos los conceptos que yo voy a expresar acá, por supuesto, son conceptos personales. Para mí, Whitman fue un poeta de la vida. Siguiente. Me celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo asuma también habrás de asumir, pues cada átomo mío es también tuyo. Vago al azar e invito a vagar a mi alma, vago y me tumbo sobre la tierra para contemplar un tallo de hierba. Siguiente. Alejandra Pizarnik probablemente diría: la poesía es el lugar donde todo sucede, a semejanza del amor, del humor, del suicidio, de todo acto profundamente subversivo. La poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad. La poesía de Alejandra para mí está llena de desasosiego, tristeza y deseos de morir. Partir en cuerpo y alma, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. Al analizar la obra de José Asunción Silva, puede uno pensar que poesía es un sinónimo de remembranza, muerte y melancolía. Quizás todo esto es el reflejo de esa vida que tuvo él llena de sufrimiento, dolor y muerte. Esta noche, la anterior, solo el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia. Para hablar de muerte, necesariamente debemos empezar hablando de vida. ¿Pero qué es vida? Si uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encuentra 18 acepciones de la palabra vida. Y personalmente, y quizás muchos de ustedes pensarán lo mismo, ninguna me satisface. Yo me atrevo a decir, como piensan algunos otros, que vida es todo lo que ocurre entre la concepción o el nacimiento y la muerte. De acuerdo a esta descripción, la muerte forma parte de la vida misma. Si revisamos la palabra muerte en el mismo sitio, vamos a encontrar solamente 6 definiciones. Y solo en la primera encuentro yo una respuesta a lo que puede ser la muerte. Es la cesación o término de la vida. Entonces pienso yo que es más fácil definir la muerte que la vida. Siguiente. Hay muchos vivos que no llegan a nacer, pero todos los que viven siempre morirán. Hay quienes consideran que algunos o muchos de los que mueren nunca han vivido. Suicidio. A lo largo de la historia, el suicidio ha sido aceptado por unos y rechazado por otros, especialmente dependiendo de la causa del mismo. En las primeras culturas, el suicidio del débil, deforme, enfermo o anciano representaba la supervivencia de las hordas o de los clanes al permitir una mayor cantidad de alimento para la comunidad. En Egipto, siguiente, el suicidio era aceptado y existe el clásico ejemplo de Cleopatra. Las culturas de los galios, celtas, hispanos, vikingos, nórdicos y visigodos consideraron razonable el suicidio por vejez, muerte de los esposos, muerte del jefe o enfermedad grave o dolorosa. En la antigua Grecia, el suicidio era un delito contra el Estado y los castigos para los suicidas eran la mutilación del cadáver, los entierros aislados e incluso la deshonra familiar del suicida. El suicidio llegó a considerarse un delito contra la sociedad y el suicida debía ser enterrado anónimamente en terrenos aislados. El mismo Platón, aunque condenaba el suicidio, lo aceptaba en caso de ser causado por problemas de amor, enfermedad o como una forma de autocastigo frente a una injuria grave cometida ante el Estado, como el suicidio de Sócrates. Aristóteles era proclive al mismo pensamiento.
En el Imperio Romano el suicidio era considerado a veces honorable entre los políticos e intelectuales, aunque era condenado. Se podía aceptar si era una forma de heroísmo o por amor, abnegación o la defensa del honor. Posteriormente se penalizó el suicidio y se castigaba con la confiscación de los bienes de la familia para compensar el Estado. En Japón, el suicidio se llevaba a cabo mediante un acto ceremonial motivado por expiación o por derrota. Los mayas veneraban a Ixtap, la diosa del suicidio, y lo consideraban aceptable en situaciones extremas para salvar el honor de una persona o en casos de vergüenza pública o desgracia. La anterior, por favor. En la Edad Media, estos conceptos continuaron vigentes, rechazándose generalmente el suicidio, el cual no era penalizado en algunos casos, dependiendo de las características sociales e intelectuales del suicida. Ya en la Edad Moderna y más después de la Revolución Francesa, el suicidio no solo no era condenado, sino que en algunos casos era considerado necesario o incluso exaltado. Después de San Agustín, los concilios católicos desaprobaron el suicidio y en el siglo XIII, de acuerdo a los conceptos de Santo Tomás, fue considerado un pecado y hasta principios del siglo XX aún se prohibía el entierro de los suicidas en los mismos cementerios de los católicos. Siguiente. Según la OMS, el suicidio es un problema de salud pública al que no se le presta la suficiente atención y está rodeado de estigmas, mitos y tabús. Cada año más de 703.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. En Colombia, de acuerdo a informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2013, 1.810 personas con un promedio de edad de 37 años decidieron quitarse la vida, principalmente por celos, enfermedad física o mental. Igual ocurrió en Latinoamérica, muy diferente a lo que ocurría a nivel del mundo en general, donde uno de los factores más comunes eran los trastornos mentales. La Procuraduría General de la Nación entregó una preocupante cifra sobre la situación de salud mental en Colombia para el año 2023, mencionando que entre enero y mayo de 2023, al menos 1.517.000 personas presentaron trastornos y enfermedades mentales, de las cuales poco más de 600.000 lograron un diagnóstico y un tratamiento. Siempre me he preguntado, ¿quién es más valiente? ¿El que enfrenta las situaciones, los sufrimientos, los fracasos, o aquel que se entrega al suicidio? Suicidio en poetas. Aunque alguien pudiera atreverse a dar un número exacto de poetas que se han suicidado, de seguro muchos quedarían por fuera. Una de las primeras de quien se tiene noticia fue Safo, una poeta griega mencionada por Platón como la 10ª musa. Es considerada la poeta más sobresaliente de la poesía lírica griega arcaica. Su obra estaba compilada en la Biblioteca de Alejandría en 9 libros. En el año 1703, el Papa Gregorio VII prohibió el uso y tenencia de los mismos por considerarlos inmorales y ordenó quemar todas sus copias. Desde entonces, la historia ha estado plagada de los poetas suicidas y son innumerables la cantidad de trabajos, artículos y textos que tratan este tema. Bien. Muchos han considerado que los poetas se suicidan más que los escritores u otro tipo de artistas, y mucho más que otros profesionales. ¿Será acaso porque tienen una enfermedad de base que los ha conducido por los caminos de la poesía como una especie de escape o alivio a sus dolencias? O, aunque no estén enfermos, ¿tiene culpa la misma poesía en la toma de esa decisión tan radical? La percepción de alguna parte del público en general es que la poesía es triste y que valiente o románticamente los poetas se suicidan. Hay quienes consideran que los poetas suicidas van dejando pistas a lo largo de su obra. En sus escritos se pueden traducir sus poemas afectivos, emocionales, sus vivencias y malas experiencias que hacen pensar en su alto riesgo de suicidio. Incluso muchos de ellos dejan sus poemas o carta de despedida anunciando su pronóstico o su destino. Siguiente. En este libro, Eysen menciona que la asociación de ciertos rasgos anómalos de personalidad con una elevada fuerza del ego ocurre en los artistas plásticos, en los científicos, pero sobre todo en los escritores. Siguiente. Si todos tenemos algo de poeta y todos los poetas tenemos algo de suicidas, que generalmente se asocia a los trastornos mentales,
No cabe entonces decir de músico, suicida, poeta y loco, todos tenemos un poco. Se han realizado muchos estudios basados en el análisis de la vida de los poetas que han arrojado conclusiones muy importantes. En este trabajo de Mínguez, un psiquiatra español, podemos observar en el cuadro de abajo a la derecha todos los trastornos que, de acuerdo a trabajos de otros autores, se han encontrado en los artistas, en los escritores, en los poetas. Son unos porcentajes que ustedes pueden observar bastante alarmantes. Este es otro trabajo donde se muestra características encontradas en los poetas o en los escritores relacionadas con las afecciones mentales en unos porcentajes absolutamente muy superiores a los de la población normal. Siguiente. Aquí podemos, por ejemplo, ver en un trabajo que realiza de la Gándara, otro autor, que compara 66 poetas suicidas con 66 poetas no suicidas, donde encuentra algunas diferencias de los primeros con los segundos. Diferencias en cuanto a edad, a características psicobiográficas, a características de su obra, a sus antecedentes personales. Siguiente. Este es un trabajo muy interesante, donde se realiza un análisis de los poemas de 6 poetas suicidas listados a la izquierda y se compara con los poemas de 6 poetas no suicidas listados a la izquierda. Y los autores, al recopilar 50 poemas de cada uno de estos autores, mediante los algoritmos K-means y optimización de enjambre de partículas, realizan una depuración de las palabras más empleadas por los autores y encuentran básicamente 3 palabras, que son muerte, soledad y tristeza. Y encuentran además una cuarta categoría que ellos llaman metáforas, que contienen términos que no logran agrupar en uno solo, pero que dan también una orientación o tendencia de estos poetas no suicidas. Palabras como gris, grisáceo, negro, negrura, oscuro, oscuridad, duermo, duermo. Después de procesar estas palabras anteriores, se encontró que se pueden diferenciar a los poetas suicidas usando la frecuencia de vocabulario relacionado con estados mentales negativos y que la precisión aumenta entre más número de textos sean analizados. Tanto los psicólogos como los psiquiatras cuentan actualmente con diversas herramientas como cuestionarios que pueden aplicar para identificar personas con potencial suicidio. Algunos investigadores, basados incluso en estos trabajos previos donde los poetas han servido de grupo de estudio, han empezado a desarrollar técnicas de inteligencia artificial que permiten establecer, aún con mejor resultado, el riesgo de suicidio de las personas mediante el análisis de las palabras empleadas por los usuarios de las redes sociales, donde quienes interactúan son muy proclives a divulgar sus pensamientos, emociones e incluso ideas suicidas. Estas nuevas herramientas podrán permitir identificar y realizar mejores intervenciones sobre los potenciales suicidas de una forma más adecuada y con mejores resultados. Siguiente. A mí me encanta hablar de los que yo considero más bendecidos que los poetas, y son los cantantes que tienen una base de poetas. Y es que además del don de la poesía tienen el don del canto y pueden llegar mucho más allá de todos. Por aquí abajo. Voy a mencionar 2. Joan Manuel Serrat. En esta canción, si la muerte pisa mi huerto, que muerto de muerte natural, quien no voceará en mi puerto. Serrat piensa en lo que quedará de él y de su entorno, de otros aspectos o factores más físicos, y se pregunta quién después de su muerte interactuará con su cuerpo y con lo que es suyo. Que sea un tanto así. Por su parte, Silvio Rodríguez, en la canción ¿A dónde van? Se me pone abajo mismo. Y se me pone la siguiente puerta de una clic. En esta canción ¿A dónde van? Se pregunta algo parecido, pero se refiere más a lo etéreo, a las palabras, a las acciones no palpables, a esa felicidad espiritual de la vida. Míralo adelante, por favor. Bueno, no pudimos retrocederla. Creo que la muerte genera tantas o más preguntas que la vida misma, y sin necesidad de llegar al suicidio debemos formularnos esas preguntas y tratar de darle respuesta.
No está mal hablar de lo que forma parte de la vida misma. No está mal tratar de entender la muerte, de rendirle un homenaje a ella, como trato yo de hacerlo en mi libro Luces y Sombras, Poemas de Vida y Muerte. Muchas gracias. Gracias.